Ser Podcast. Llegamos al último bloque de este programa de Ser Historia que estamos haciendo desde el Teatro Circo en Orihuela, rodeado de un montón de amigos, de oriolanos. ¿Qué tal os lo estáis pasando? Más fuerte, ¿qué tal os estáis pasando? Muy bien, así me gusta. Bueno, pues estamos aprendiendo todos un montón no solamente de la historia de los monumentos de Orihuela, sino en definitiva de la historia de nosotros mismos, ¿no? Porque el eco que ha tenido, es cierto que no era España en aquella época, ¿no? Pero es un poco la semilla de lo que somos en la actualidad, ¿no? Y eso es el valor que tienen todas estas historias o esta intrahistoria que decía Unamuno, esta cotidianidad, estos aspectos más normalizados de la historia que nos ayudan a conocernos a nosotros mismos pues un poquito más, ¿no? Esta mañana, junto con Jesús Callejo, he tenido la suerte, bueno, Ana Caballero y Conchita, la directora de la cadena SER aquí en Orihuela, hemos tenido la suerte, la fortuna de tener una visita muy especial, ¿no? En el Colegio de Santo Domingo, junto con Javier Sánchez Portas. No, te había puesto la tilde. Javier, bienvenido a Ser Historia. Gracias. Muchísimas gracias por la visita tan especial, tan cariñosa que nos has hecho del colegio, un lugar que se nota que conoces muy bien. Tú eres archivero, historiador y miembro, ¿no?, de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. Sin que nos escuchen los otros monumentos, el Colegio de Santo Domingo, que es increíble, ¿es el edificio más emblemático o más importante de Orihuela? Para mí creo que sí, porque le llamamos el Escorial de Levante por el tamaño que tiene. Es enorme. Es enorme ese colegio. Con 2 claustros y un montón de... Claro, no es como las otras iglesias que, por ejemplo, se construían con el tercio diezmo que había cedido el rey Alfonso X el Sabio tras la conquista. Cede la parte del diezmo que le correspondía al rey para que se construyan las 3 parroquias de la ciudad sobre las 3 mezquitas musulmanas. Sin embargo, esta otra obra es una realización de un personaje de Orihuela, Fernando de Loaces. Es quizá el personaje más importante hasta Miguel Hernández y el personaje más generoso con su ciudad natal, porque él, que había estudiado en Italia, que fue abogado del Consell de la ciudad de Orihuela, que luego fue... ¿En qué siglo estamos hablando? Estamos hablando del siglo XVI, él nació en 1497 y llega inquisidor en Barcelona, en Cataluña. Allí conoce a San Francisco de Borja, que estaba de virrey, y el virrey hace que los Borgia italianos, sí, pero pues Borja los Borja valencianos. Sí. Y entonces en 3 días les dan las órdenes mayores y menores y lo convierten en obispo de Elna, luego de Lérida, luego de Tortosa, luego arzobispo de Tarragona y arzobispo de Valencia. En Valencia estuvo muy poquito tiempo, estuvo 1 año. Pero él en 1547, cuando cumplía 50 años, cede todos sus bienes a los dominicos de Orihuela para que se cree un colegio de dominicos. En principio iba a ser un colegio solamente para los dominicos y posteriormente se convierte en una universidad pontificia y en una universidad real. Por lo que cuentas, esta figura del arzobispo Loaces me hace recordar, salvando todas las distancias, claro, un poco al cardenal Mendoza. En el sentido de que una persona con una formación muy profunda, muy intensa y que luego va creando, construyendo y educando, ¿no? Porque el convento inicial, ¿no?, de Santo Domingo se convierte, bueno, con ese colegio anexo que tenía, ¿no?, y en el año 1569 se convierte en universidad, que es
un paso pues muy grande, ¿no? Muy importante. Universidad ¿no? Pontificia, sí, efectivamente, es una universidad pontificia y luego es reconocida también como Universidad Real ya en el siglo XVII, en 1644, por Felipe IV. O sea que es el personaje más importante de la ciudad de Orihuela hasta Miguel Hernández, y el más internacional, porque él estudió en Italia, estudió en Pavía, su padre también había estudiado medicina en Italia, y son unos grandes personajes de la ciudad, y el gran personaje porque crear ese centro de estudios, crear ese gran edificio con la riqueza de una sola persona y cederlo todo eso a la ciudad de Orihuela, pues creo que es un personaje que hay que tener en cuenta. Sí, de una generosidad y de una, lo que decía antes, ¿no? De una formación bastante intensa. El propio edificio es un edificio complejo, pero también esa complejidad se basa en las diferentes funciones, ¿no? para las que fue diseñado. Estéticamente es espectacular, es precioso. Tiene elementos, lógicamente, desde el XVI hasta el siglo XVIII o XIX, pero en esencia tiene un sabor muy particular, ¿no? Sí, yo hace ya más de 20 años estudié bastante el edificio, publiqué un libro, que es El Patriarca Los Haces y el Colegio Santo Domingo de Orihuela. Es una publicación que hizo la Caja Rural Central de aquí de la ciudad, y donde se estudia toda la construcción del colegio y toda la vida de los personajes, porque Fernando Los Haces, aunque habían biografías de principio de siglo, pues era un personaje bastante desconocido, tan desconocido como que le saqué 3 hijos. O sea, él tuvo, antes de ser obispo, tuvo 3 hijos, y en concreto una hija se mete monja dominica, un hijo se mete dominico y será rector perpetuo del Colegio Santo Domingo de Orihuela, y otra hija se casa, tiene una hija y tiene un nieto, o sea que continúa la estirpe de esos. Y él, sin embargo, les da las dotes a esos hijos. El hijo estudia en Salamanca, por ejemplo, estaba en el Colegio de San Esteban de los dominicos de Salamanca, pero él estudia en la Universidad de Salamanca. Y San Pío V, que es el creador de la universidad, es el que lo nombra rector perpetuo del colegio. Y el colegio no solamente es, el colegio primero tiene unos bienes que son unos censos, es el dinero que le va dando, se va construyendo. Imaginaros cuando las casas eran unas pequeñas barracas o unas pequeñas habitaciones, lo que había en el siglo XVI, el construir ese monumento, que es un auténtico palacio renacentista con esos claustros. Es espectacular, las arquerías de los claustros, de los patios, y luego sobre todo la historia tan curiosa, ¿no?, que tiene cada una de esas partes del edificio. Sí, es un edificio que es muy complejo, por eso, pues los que van a hacer los libros de historia generales, pues van a edificios ya estudiados, edificios concretos y que se pueda saber. En este caso, como no se conocían bien las fechas ni se conocía bien nada, por ejemplo, el claustro del columnario, el claustro de la universidad, donde están las aulas, pues pensaban que era renacentista. Entonces encontré que era de 1733, el 18, barroco. Y es un claustro barroco en un espacio renacentista, pero un claustro barroco. Para poder, se hacía por administración, entonces te aparecen los jornales, pero no sabes dónde se está construyendo. Entonces me tuve que basar en los pagos que hacían, que sí que eran genéricos, eran específicos, y eran las ventanas. Cuando hacían las ventanas grandes, las ventanas pequeñas y las ventanas medianas para las celdas del colegio y para los pasillos. Y entonces pude situar la construcción, hace como una P, hacen toda la fachada del colegio, de la iglesia, lo que rodea el claustro columnario y la capilla mayor, que iba a ser su lugar de enterramiento. Y el pequeño convento que había era muy pobre y que había quedado entre esas dos construcciones, se tira en 1600 y se hace el claustro que hemos visto de estilo herreriano. Es un claustro parecido a los del Escorial, de grandes arcos, grandes pilastras y demás. A mí me ha llamado la atención que nos lo ibas explicando esta mañana a medida que íbamos entrando en cada una de las estancias, los artesonados, ¿no? Sí. Que mucha gente tiende, ¿no?, pues también de una forma lógica, ¿no?, a mirar como mucho el suelo o las paredes, ¿no?
pero los artesonados de madera son espectaculares, ¿no? Y es raro encontrar de una forma tan íntegra y tan bien conservados y restaurados estos artesonados, ¿no? Solo serían comparables a los del Palacio de la Generalidad en Valencia. El Palacio de la Generalidad tiene unos artesonados semejantes aquí en la Comunidad Valenciana, y es por esa dualidad de que eran las dos capitales. Orihuela siempre iba detrás de Valencia copiando porque quería ser igual a Valencia, con la separación que tenemos y con la distancia. Imagínate hoy día que se tardan 2 horas y media en llegar a Valencia en coche, pues lo que se tardaba en esa época. O por ejemplo cuando Loace muere en 1568, el último día de febrero, como era año bisiesto, era el 29 de febrero, y tardan 8 días en traerlo a Orihuela. Entonces entran a Orihuela dándole la vuelta a la ciudad, porque como el colegio estaba en la entrada desde Valencia, para que no entrara directo al colegio, le dan la vuelta a toda la ciudad y lo pasean por toda la ciudad. Están 8 días paseando el cadáver desde Valencia hasta Orihuela para enterrarlo en el colegio que le había hecho. La importancia del colegio es que al ser universidad, pues luego tenemos a lo largo de la historia que han estudiado muchísimos personajes. Por ejemplo, el conde de Floridablanca estudió en el colegio, pero estudió también Miguel Hernández y un personaje que no hemos nombrado, que es Gabriel Miró. Gabriel Miró estudia en ese colegio y hace 2 novelas específicas sobre la ciudad de Orihuela, que le llama Oleza. El obispo Nuestro Padre San Daniel y el obispo leproso. Son 2 novelas que deben de leer todos los oriolanos y que se han hecho películas y se han hecho reportajes sobre esas 2 novelas de Gabriel Miró. Y luego ya pues es Miguel Hernández o Antonio Gutiérrez, en fin, ha habido muchos personajes que han estudiado en este colegio. Porque la universidad sigue funcionando hasta el 19, ¿no? Sí. 1800 y poco. Bueno, en 1807 hay una extinción, luego la vuelven a abrir, la vuelven a cerrar, luego ya es un instituto de enseñanza media, dura unos pocos años como instituto, después es colegio de jesuitas, pero por ejemplo, y después de los jesuitas fue otra vez instituto en la República y durante la guerra. Después vuelven los jesuitas hasta 1956, que se marchan a Alicante, y luego ya es colegio diocesano. Entonces, el que siga manteniendo desde 1600 hasta ahora, que se haya mantenido como centro de estudios, es lo que permite la conservación y lo que le da una importancia al colegio, porque es el creador de mentes. Hay 2 detalles que a mí me han hecho gracia, quizás por la singularidad, ¿no?, que los caracteriza, ¿no?, en las escaleras, el desgaste, ¿no?, que hay a ambos lados de los escalones, que se ve la parte por donde subían los alumnos y por donde bajaban, ¿no? Sí. Eso marca también un poco la propia vida del colegio. El desgaste, la curva que hacen los escalones, es una escalera de 1568. Imagínate si han subido y han bajado por ahí miles y miles de personas. Y bueno, que además tiene un artesonado impresionante. Sí. No lo hemos podido ver iluminado, pero es un artesonado muy importante. Sí, con la cúpula de madera. Con la cúpula de madera, sí, esa falsa cúpula, que es un artesonado bellísimo. Y luego también el comedor, que hemos estado, el refectorio. El comedor te iba a preguntar por ese detalle tan singular de la pintura, que ahora la están restaurando, ¿no? Sí. Abajo a la derecha hay un gatete, un gato. Y es curioso, ¿no?, que cuando el sol llegaba al gato, en los días del año que llegaba al gato por la ventana que tiene al lado, los alumnos ya sabían que comenzaban las vacaciones. Sí, así es. Sí. Yo no sé si estaría hecho adrede o no. No lo creo, ¿no? Será un poco... No, es la casualidad. Bueno, pues siempre, ¿no? El sol tiene un movimiento en invierno y en verano, a lo largo de las estaciones, y hay un momento que, claro, pues dan unas partes y otro momento dan otras. Entonces, casualmente, pues le daba al gato en un lienzo que se hace muy posterior a lo que es el resto del refectorio. Que además ya hemos visto que era la última pieza, se construye en 1595 ese comedor, y
Y el Sin azulejado embargo, también es espectacular. La azulejería del siglo XVIII, bueno, decía que era el mejor zócalo de azulejería catalana. Decía un catalán, era el mejor zócalo de azulejería catalana. Está hecho en Valencia en 1755, cuando remodelan. Y luego hay otro detalle importante, es que, bueno, gracias al colegio, a esa universidad, pues hay una biblioteca muy importante que se va creando con los libros del propio fundador y luego los que van adquiriendo los dominicos para la universidad. Esa biblioteca con 69 incunables, más de 20.000 libros hasta el siglo XVIII, da lugar a que en 1863 la reina Isabel II la ponga a cargo del cuerpo facultativo de archiveros y bibliotecarios. Entonces Orihuela es una de las pocas ciudades de España que tiene una biblioteca pública del Estado sin ser capital de provincia. Entonces tenemos la biblioteca Fernando de Loaces, donde se conserva todo el legado y donde se conserva también el archivo del colegio, de toda la construcción del colegio. Es un edificio absolutamente maravilloso, ¿no? No solamente por la magnificencia de la estructura de piedra, aunque tiene también partes, ¿no?, hechas de ladrillo, ¿no?, como la torre, ¿no?, que es del siglo XVIII, sí, que tiene una mezcla de piedra y ladrillo, ¿no?, que es posterior, ¿no? Posterior, por la iglesia, curiosamente, bueno, yo ya no sé, aquí las estudié, pero se hace como 5 o 6 veces, porque se les abre, siempre se abría, hacían bóvedas de piedra. Entonces las bóvedas de piedra, como hay un lateral que no tiene una buena base de sustentación, se va abriendo por el peso de las bóvedas y hasta finales del siglo XVII no logran hacer la iglesia definitiva en la que ahora vemos. Una iglesia que tiene una portada renacentista y una cabecera renacentista, pero luego todo lo que es la bóveda, y por eso está pintada, es una bóveda de ladrillo que está enlucida y está pintada. Pintada con colores dorados, colores teja, azules, bueno, con precioso. Unos ángeles y con una... bueno, que ahora les ha dado por llamar que si es la Capilla Sixtina de Alicante. Bueno, pues muy bien, pues encantados, como está la Capilla Sixtina de Valencia, pues la Capilla Sixtina. El mundo está de lleno de capillas sixtinas. Pero realmente lo importante también de ese colegio es que por la universidad y por las relaciones que tenían el colegio, los dominicos, que se llevaban bastante mal con el cabildo, porque estaban exentos de pagar impuestos y entonces no tenían que satisfacer los impuestos. Hay un momento que tienen un pleito con la corte y tenían que pagar el subsidio de excusado. Y ese pleito lo tenía que resolver el confesor del rey, que era precisamente un dominico, Fray Antonio de Sotomayor, era dominico y falla, como es lógico, a favor del colegio. Van a revista y falla también a favor del colegio. Y entonces lo nombran protector del colegio, le hacen muchos agasajos, le envían muchos regalos y tal. Y parece ser que gracias a esa intervención de los dominicos y esa relación que tuvieron con la corte, el confesor del rey consiguió que Velázquez pintara ese cuadro de Santo Tomás, que es el modelo de la pureza y que venía muy bien para un colegio de dominicos y para una universidad, y que presidió el salón de grados donde hemos estado y actualmente está la biblioteca del colegio, pues se hiciera ahí ese cuadro. Sí, tenemos una copia delante de nosotros en este escenario del una copia del un poco Cirque. secada porque no representa la totalidad de la pintura, pero que bueno, es curioso porque esa pintura ha estado siempre en el entredicho. Desde 1906, que la encontró Elías Tormo cuando vino a Orihuela y empezó a hacer atribuciones, pero claro, nadie atribuía a un Velázquez en Orihuela, que no había ninguna relación, ¿no? Claro, con un pintor de la corte, que ya era un cuadro de una cierta importancia, no era de su juventud, sino que era de ya cuando era un pintor. Porque en la juventud real. Estuvo en Sevilla. Exacto. Y bueno, podríamos decir, a lo mejor un fin de semana vino para acá, ¿no? Exacto. Le pilló más o menos cerca. De hecho, pero... ya tardaron unos años. En 1924 lo Allende Salazar, en el catálogo de Velázquez que se publica en Stuttgart, en Alemania, lo incluye como un Velázquez, pero luego en los años 70
Jonathan Brown y López Rey lo ponen como obra de Alonso Cano, retrasan la ejecución a 1645 y lo sacan de las obras de Velázquez. Entonces, estuve estudiándolo y encontré la llegada del cuadro al colegio en 1633, dice, por el porte del cuadro de Santo Tomás, y al mes siguiente, dice, por el bastidor y a un pintor por adobarlo. Y es porque le hacen el bastidor cuando llega aquí a Orihuela y lo clavan. La relación es la del confesor del rey, y ya a partir de ahí los dos, tanto Jonathan Brown como López Rey, lo vuelven a incluir en sus catálogos con las obras completas de Velázquez. Y claro, tener un Velázquez, efectivamente, y un Velázquez de esas dimensiones, no lo habéis visto esta mañana, no os ha dado tiempo, pero son 2,44 por 2,30, es un gran cuadro, y que el único que le ha hecho justicia, que me gustaría leer un pequeño parrafito, claro, es José Gudiol. Publica un libro titulado Velázquez en Ediciones Polígrafas, 1973. Y entonces dice, la incertidumbre que envuelve la cronología de las tres obras precedentes se extiende con mayor razón sobre el cuadro conservado en el Museo de la Catedral de Orihuela. Creemos que se trata del mejor de los lienzos religiosos de la juventud del pintor. No obstante, y parece que entusiasmado por el cuadro, afirma: obras como esta bastarían para probar la verdad de la frase que dice que el arte se transforma pero no progresa. En ese cuadro ya tenemos todos los elementos que va a utilizar Velázquez a lo largo de su vida hasta las Meninas. Uh-huh. Tenemos la puerta abierta al fondo, que también está la puerta en las Meninas, la mujer que sale por el fondo, que es la mujer que hay en las hilanderas, los libros que hay abiertos, que los utiliza también, y cómo compensa pues el que las tres figuras que representa el cuadro, que están en la mitad del cuadro, si trazamos una diagonal, hay tres figuras en un lado, luego los compensa con la chimenea, y entonces hace una gran chimenea. Es un alarde de dibujo y ya es una pintura incluso impresionista, porque si nos acercamos a la pintura vemos que no está dibujada como en otros cuadros de Velázquez, que pinta las cutículas de las uñas y que lo pinte. No, aquí son brochazos donde tú, cuando miras el cuadro, te centras específicamente en la cabeza del santo y la cabeza del ángel. Uh-huh. O hay un detalle muy curioso, es el arrepentimiento. Lo sabrás de otros cuadros de Velázquez, que tienen 6 patas los caballos, sí, porque les ha hecho primero unas patas y luego le ha cambiado la posición de las patas. Uh-huh. Eso cuando yo estudiaba me decían que es que como tenía acceso a los cuadros, porque estaba en el palacio, en el Alcázar, pasaban los años de bajar el cuadro, entonces lo corregía. Pero este cuadro vino a Orihuela y ya no lo pudo corregir. Bueno, pues hay una zona donde se ve cómo el ángel, que está de pie, tiene una túnica que ocupaba la superficie del suelo y cómo luego la hace recta y no se molesta en tapar esa otra túnica, sino que la deja ahí indefinida, porque él se centra en lo que es el momento de mayor misticismo, las dos cabezas. Es fascinante, es fascinante. Vamos a colgar alguna imagen de este cuadro en nuestras redes sociales de Ser Historia, para que los oyentes puedan disfrutar de la magia de esta obra de Velázquez, que se encuentra aquí en Orihuela, ¿no?, donde hemos estado haciendo este programa especial, el primero de la 16ª temporada, y este último bloque dedicado al Colegio de Santo Domingo, con Javier Sánchez Portas, historiador y miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos y archivero también. Javier, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a vosotros. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.